acá en esa expresión de decir que las decisiones son basadas en datos, estamos diciendo que la ética tiene que estar sometida a lo que es la epistemología, es decir, la epistemología estudia y trata de entender qué es lo que el ser humano puede conocer, o sea, las limitaciones en relación no solo a recursos, a que tengamos herramientas y material y que hayamos tomado el tiempo de estudiar caso suficiente para tener algo de respuesta y que tenga algún valor en cantidad que sea estadístico y que sea confiable, que tenga valor estadístico. Buenas, hoy quiero hablar de las decisiones basadas en datos, que es un tema que es muy común de nuestro tiempo. Así que voy a hablar sobre algunas cuestiones que trae esa noción de trabajar, de hacer, de tomar decisión, de actuar en el mundo, ¿no? Como basado en datos solamente y como todo lo que implica hacer esto. Voy a traer la cuestión ética, ¿no? De que cuando hacen eso, o sea, la ética justamente debate sobre cómo actuamos y cómo interactuamos con el mundo y en base a qué son nuestras decisiones. Justamente, y a la vez que sea basada en datos, como que sea algo científico, confiable y que sea algo que podamos conocer, es lo que estudia la epistemología y no la ética. Es decir, acá en esa expresión de decir que las decisiones son basadas en datos, estamos diciendo que la ética tiene que estar sometida a lo que es la epistemología, es decir, la epistemología estudia y trata de entender qué es lo que el ser humano puede conocer, o sea, las limitaciones en relación no solo a recursos, a que tengamos herramientas y material y que hayamos tomado el tiempo de estudiar caso suficiente para tener algo de respuesta y que tenga algún valor en cantidad que sea estadístico y que sea confiable, que tenga valor estadístico, mejor dicho. Eh, También está la limitación en relación a que uno puede llegar a conocer, por ejemplo, por las limitaciones del lenguaje, por las limitaciones de lo que un cerebro humano puede llegar a comprender, por las limitaciones de nuestros sentidos, y todo eso entra dentro de la epistemología, que justamente debate hasta dónde podemos conocer de lo que sería la existencia, la realidad. Y la ética, por su vez, es lo que habla de cómo es que debemos existir, cómo debemos relacionarnos con otras personas, qué criterios debemos tener al momento de tomar decisiones, y más o menos son dos ramas, pero casi dos rubros distintos, dos aspectos distintos del conocimiento y de una filosofía y de cómo uno vive en el mundo. En relación a la epistemología, algunos nombres que podemos pensar es como Kant o como Descartes, y ambos sí utilizan muy fuerte esa cuestión de la epistemología para influir en su ética en relación a cómo van a actuar en la ética. Por ejemplo, si voy a traer tres personas acá hoy. Sería Aristóteles, Descartes y Kant, como para que jueguen y que así vayamos armando una noción de qué quiere decir eso de las decisiones basadas en datos. Eh, Cuando pensamos en Kant, Kant va a decir que hay cosas como las cosas del mundo en general, las percibimos por la intuición. O sea, todo lo que podemos tener de experiencia, eso se obtiene por la intuición. Eso no quiere decir como uno intuir, como diciendo, ay, sentí algo acá, algo pasa. No es en ese sentido. Tiene que ver con los sentidos, con poder tocar, poder experimentar en gusto, en vista, en fin, son cosas que uno puede vivir en la experiencia. Y está la parte del entendimiento,
que sería justamente la parte intelectual. Entonces, por ejemplo, cuando pensamos en un vaso, estamos pensando del concepto de vaso y eso sería la parte del entendimiento, pero también tenemos la experiencia de ver, de tocar, de utilizar, de crear un vaso y eso es la parte de la intuición. Para Kant, las cosas de las que podemos conocer realmente es lo que surge de la unión de esos dos elementos, que sería justamente la síntesis de esos dos, que son los elementos sintéticos, ¿no? O sea, para él, justamente cuando él habla de síntesis, está diciendo que es eso, ese vínculo entre la parte que sería de la experiencia, que es de la intuición, y el entendimiento, que a la vez que tenemos un concepto sobre el tema, también le vemos o lo vemos desde la experiencia con la intuición y por eso podemos tener conocimiento sobre eso. Y acá entonces lo que él dice es que, por ejemplo, el entendimiento, los conceptos son algo que podemos tener antes de la experiencia y es lo que él llama de a priori. Y todo lo que es como que uno tiene que haber vivido y experimentado para saber, para conocer, o para bueno, para conocer es necesario que pase por los dos, ¿no? El conocimiento para él, justamente las limitaciones de lo que uno puede conocer. Solo se puede conocer cosas que tanto podemos tener la intuición como el entendimiento. Y es en esa combinación que se genera el conocimiento. Pero y ahí las cuestiones que él pone en discusión es que, por ejemplo, los números, la matemática, entra esa cuestión de eso es conocimiento, pero eso, o sea, nadie tiene la experiencia del número 2 o de un problema matemático. Entonces eso es solo conceptual, está solo en el entendimiento y es ahí que él propone una frase que es bastante conocida de él, que es cómo es posible el conocimiento de algo que sea sintético a priori, es decir, que sí que sea conocimiento porque es sintético, porque ya involucra los dos aspectos, pero que sea a priori, que aunque no hayamos experimentado el número 2 en sí, em, tiene ese aspecto de que sí está ahí como conocimiento y está ahí y es conocimiento, ¿no? Y que no es solo un concepto, como por ejemplo para Kant, el alma, Dios, todos esos elementos que son conceptuales, pero que uno no puede ver realmente, serían solo en la parte del entendimiento y es eso, no pasan por ese aspecto sintético y por eso no se puede hacer ciencia sobre. Y hoy en día, si uno se pone a pensar, es muy usual, incluso las personas religiosas toman para sí ese discurso de hablar que la fe no se ve como algo de lo que se puede estudiar y conocer, simplemente que tenés que creer que esa separación así de decir, bueno, la ciencia no toca ese punto, tiene mucha influencia en esa división que hace Kant. Si volvemos un poco más en la historia, en Descartes, él lo que hace también, y bueno, ahí Kant lo que va a proponer es justamente tratar de entender lo que sí se puede conocer y va a hablar de eso, ¿no? Y buscar entender y conocer las partes que sí se puede conocer. Y acá entonces cuando se para eso, si uno va por los principios de la religión para definir cómo actuar en el mundo, ahí hay una separación entre lo que es hacer ciencia y el conocimiento que la ciencia da y la práctica religiosa, ¿no? Y la práctica de los principios morales sería así. Descartes lo que hace es proponer como método para existir en el mundo. Ay, un segundo. Descartes lo que hace es proponer que el método para definir cómo actuar en el mundo es la duda.
y que mientras no sepa algo, él tomaría el camino de hacer lo que es el senso común, lo que sería que todas las otras personas estén haciendo. Entonces, en relación a todo lo que él aún no haya pasado por eso, entonces en relación a los hábitos, a la manera de vivir, todo, haría lo que está convencionado en su sociedad en ese momento. Y esa es su estrategia, o sea, para él, la ética y la manera de actuar está muy vinculada a la epistemología em, en relación de, de que, bueno, está bien, la ética tiene un aspecto temporario que es seguir lo que los demás hacen mientras uno no sepa qué hacer, pero a partir del momento que hay ese conocimiento, que hay un criterio mejor que sería por medio de la duda es el método de cuestionar, de preguntar hasta el punto de cuestionar la propia existencia, ¿no? Y justamente él lo que se da cuenta es que mientras se está preguntando si existe, él existe. Y que mientras uno está pensando en otra cosa, lo que asegura la existencia sería Dios. Consideremos que él está en 1600, no, justamente seguir el camino que es de ese momento no incluye cuestionar a Dios, a la existencia misma de Dios y una ausencia de la posibilidad de que haya un Dios no entra en discusión acá. Así como también para Kant, cuando él pone eso, él simplemente lo separa en relación a lo que se puede conocer y lo que no, pero tampoco pone en cuestión la posibilidad o no de haber un Dios. Em, entonces lo que Descartes hace es decir que mientras no haya conocimiento en su ética, que es parte de su método, él va a hacer lo que estén haciendo los demás en su entorno y a medida que vaya teniendo herramientas, eh, que va obteniendo conocimiento por medio de la duda, y es una duda sistemática de decir, de preguntar hasta lo más extremo que él reconoce como siendo más extremo, que justamente eso, o sea, para él llegó a la duda primera y esa duda primera no involucra cuestionar cosas que hoy para nosotros es decir, bueno, él no fue hasta el final, pero justamente como que es el final, ¿no? Y cómo es que uno sigue existiendo en el mundo y actuando aunque no pueda salir de ahí, sino asume algunas cosas como verdaderas. Em, entonces, esa sería como la relación que tiene entre la ética y la epistemología cada uno de esos autores. En relación a Aristóteles, él utiliza mucho del mismo método que utiliza para evaluar todas las otras cosas, es la misma que utiliza para la ética. Pero justamente traigo su filosofía, su libro sobre la ética Nicómaco, para que leamos y entendamos un poco sobre ese tema, porque me parece que de todas las éticas es la que menos está como dependiente de la epistemología, así como para decir, em, actuamos o hacemos así, como que empiezan a mezclarse, me parece, que gradualmente de acá para allá se va mezclando muchísimo la limitación de lo que es la epistemología con relación a cómo debemos actuar y hasta el punto de llegar en esa expresión que serían las decisiones basadas en datos, como diciendo que uno solo debe hacer las cosas si hay datos suficientes. Y en las situaciones que no hay datos, ¿qué haces? Porque uno sí tiene que seguir cuidando a las personas, cuidando el entorno y mucho se parece a lo que dice Descartes y eso, la opción que él tomó fue voy a hacer como las personas de mi entorno hacen. Pero en ese momento estaba mucho menos globalizado, porque era 1600, las personas que estaban en su entorno tenían un solo hábito, una sola manera de vivir y actualmente tenemos contacto con muchas maneras de vivir y eh, muchas perspectivas distintas
y principalmente con internet y con poder ver que hay gente que hace completamente distinto. Entonces se vuelve más difícil usar ese criterio. Y entonces, ¿qué otros criterios podemos utilizar en las situaciones en que aún no haya datos como para decir, eh, no desarrollé el método de la duda hasta llegar a una conclusión y por eso de ahí vamos? Justamente esa es la, la principal diferencia o problema que parece tener, ¿no? Es qué ética vamos a vivir si no tenemos datos y que obviamente nunca vamos a tener datos suficientes sobre todas las cosas porque hay siempre nuevo, hay ese proceso de ir siempre surgiendo cosas nuevas que contribuyen a lo que es a lo que es la base de conocimiento de la humanidad. Y además no tenemos acceso a todos y simplemente mantener conocimiento sobre nuestro área de conocimiento ya es un montón con la calidad de material que sale y con que uno tenga que trabajar y hacer otras cosas y sobrevivir y mantenerse. Em, Eso como lo hace mucho más difícil que uno pueda tener opinión sobre todos los temas para poder hacer eh, tener opinión y tener una opinión basada en datos a punto de decir, bueno, he leído lo suficiente para actuar así. Entonces, en general, tenemos que tener un criterio para definir la ética y la manera con la que vamos a lidiar con las otras personas en todas las situaciones. Acá, Aristóteles. Ujú. Vamos a ver, es la ética Nicómaco y que me parece muy interesante la manera con la que expresa Aristóteles la, cómo definir qué es ser en el mundo, ¿no? A mí me gusta mucho lo amplio y a la vez preciso que es la definición que él da. Justamente no es que defina cómo uno tiene que actuar en cada una de las situaciones, porque en eso estaría mucha imprecisión y se volvería anacrónico, anacrónico, o es al revés. Sí, claro. Eh, Sería que él, lo que quiero decir, me olvidé de decir anacrónico. Claro, anacrónico significa que pasa en el tiempo y no se vuelve viejo. Pero eso, dejaría de ser anacrónico lo que dice y cómo define cómo el ser humano debe existir. Él arranca así: con cualquier arte y cualquier doctrina, y asimismo toda acción y elección parece que a algún bien es enderezada. Así está diciendo que todo lo que hacemos, sean acciones, elecciones, sea alguna doctrina o sea alguna técnica, arte, actividad, tiene una finalidad, a algún bien es enderezada, tiene una finalidad y esa finalidad es algo bueno, ¿no? Es algo que sea algo bueno. Por tanto, discretamente definieron el bien los que dijeron ser aquello a lo cual todas las cosas se enderecen. Y entonces acá, o sea, si todas las cosas tienen esa finalidad de llegar a algo bueno, y justamente en eso se define lo bueno. Lo bueno sería eso a que todas las cosas van hacia, así, es como que todas las cosas, todas las actividades van hacia el bien, hacia lo que es bueno. Y eso es el significado de bien. Bien. Pero parece que hay en los fines alguna diferencia, porque unos de ellos son acciones y otros fuera de las acciones son algunas obras. Entonces está diciendo, está bien, todo va hacia el bien, pero de las actividades, algunos fines, como son esas actividades, son esas acciones en sí mismas, y hay algunas que son fuera de las acciones, son algunas obras, por ejemplo, hacer un arco y flecha, hacerlo, la actividad de hacerlo
tiene una finalidad fuera de la acción. O sea, no es la acción en sí misma, el hacer una flecha, lo que es la actividad, sino ese producto que se genera. Sería ese fuera de las acciones, alguna obra. Y hay otras como bailar, que por más que genere algo, el objetivo es esa actividad de por sí, como el placer de bailar es la actividad en sí. Y donde los fines son algunas cosas fuera de las acciones, allí mejores son las obras que las mismas acciones. Y en esos casos que la finalidad sea algo que está fuera de la acción, entonces las obras, lo que se genera con la acción es mejor que la acción en sí misma. Es decir, la actividad de fabricar una flecha eh, es mejor, es menos mejor, por así decirlo, como la flecha, la obra que fue generada a partir de fabricar una flecha, vale más que la acción. Es mejor que la acción de fabricar una flecha. Se entiende como está diciendo que está más cerca de la finalidad que es el bien. Pero como sean muchas las acciones y las artes y las ciencias, de necesidad han de ser los fines también muchos. Y así como hay una gran variedad de acciones, de artes en el sentido de técnica, ¿no? Y las ciencias, también los fines tienen que ser muchos para considerar toda esa variedad de cosas que uno puede hacer en el mundo. Porque el fin de la medicina es la salud, el de la arte de fabricar naves, la nave, del arte militar, la victoria, el de la disciplina familiar, la hacienda. Así que está dando ejemplos. La finalidad de la medicina es generar la salud. Y es por eso que por más que la práctica de la medicina sea buena, la salud es mejor. O sea, el objetivo que se logre la salud, ¿no? Y hacer medicina sin lograr la salud no es una buena práctica de la medicina. El del arte de fabricar naves, el producto, o sea, el fin, la finalidad es la nave. El del arte militar es la victoria. El de la disciplina familiar sería la hacienda en el sentido de tener la cosecha, de tener todas las ventajas de una disciplina familiar que sea el cuidado de la casa, de las producciones y así. Ten en cuenta que él escribió eso en el siglo V antes de Cristo. Así, esto sería él tratando de definir como los contornos de lo que son las actividades humanas para luego llegar a decir, bueno, entonces los seres humanos deben actuar de tal y tal manera y qué es un buen vivir, qué sería el camino que él va a llegar es decir, la vida, el vivir es una acción, ¿no? Es una actividad que tiene fin en sí misma. De esas actividades que está haciendo la separación entre actividades cuyo fin es externo a sí misma, ¿no? Fuera de las acciones, y de las acciones que tienen en sí misma la finalidad, la vida, el vivir, sería de las que tienen en sí misma la finalidad. Eso es lo que va a hablar a lo largo del texto. Y entonces va a empezar a ver cómo es y qué criterios definen que esa actividad se cumpla de la mejor manera y que tenga esa finalidad y que se enderece a el bien. Y ahí es cuando empieza a tratar en detalles todo eso o las situaciones que pueden generar que uno no la cumpla de la mejor manera, y ahí entra lo que uno suele decir como felicidad, que no es la mejor traducción, porque la palabra en griego sería la eudaimonia, ¿no? Daimon sería espíritu y eo es verdadero. Entonces sería como un espíritu verdadero que haya cumplido la función de vivir la vida de la manera que se debe vivir, con
con maestría, por así decirlo, y vivirla bien es lo que genera una vida entera de eudaimonia, de vivir con un verdadero espíritu y es eso lo que va a explicar. Entonces, como que va empezando a separar, bueno, de las actividades humanas hay ese tipo, y ahí siempre va separando en más categorías y va como analizándose. Y esa es su metodología, la aplica también en otros textos como el de la metafísica. Él va y define que hay cuatro causas para todo lo que existe, ¿no? Para la física. Justamente el libro se llama Metafísica porque es eso de estaba en un espacio pasando la parte de los libros de física. Em, y acá lo que él va a hacer es separar en cuatro causas para eh, cuatro causas. No voy a poder escribir así. Cuatro, cuatro causas para todo lo que existe. Entonces, para todos los objetos, las cosas, todo lo que existe, hay cuatro causas, que sería la causa material, que define de qué material está hecho, la causa final, que sería justamente la finalidad para la que está hecha, em, y bah, no voy a meterme en las otras causas para no, porque ahí me parece que ahora voy a generar más confusión si sigo con esas otras causas. Pero él siempre va haciendo eso, siempre va tratando de separar en otros elementos. Entonces está hablando, la ética justamente es sobre lo que hacen los humanos y cómo deben hacer y qué criterio debe usar para decidir hacer las cosas. Entonces empieza a decir, bueno, de las actividades humanas podemos separar en dos tipos. Hay actividades que tienen fin en sí mismo y hay actividades que tienen un fin, una finalidad fuera de sus acciones. Em, de entre estas podemos dar de ejemplo eso y tiene esas características y así, así, así. Y las va separando en más categorías y de esta separa así y así. Y hasta decir, bueno, si es así, la vida, el vivir no está en esa categoría, debe estar en esta. Y ahí empieza a decir, bueno, acá de esas características hay estas características, de esta sale acá, podemos clasificarlo de dos maneras, de esta de acá podemos clasificarla de dos maneras y esta de dos maneras, y hasta que llega a la categoría de lo que serían las propiedades o los tipos de actividad, que es el tipo de actividad de la vida. Ven que acá él no está usando como criterio que sea basada en datos o no. Él está definiendo una ética ya utilizando su método, que es de ir separando así cada uno de los tipos de actividades hasta encontrar como por medio de hacer una análisis. ¿Porque es análisis? Porque está rompiendo en porciones más chicas hasta llegar a una unidad. Análisis, lisis sería romper y ana acá viene de uno, ¿no? De una unidad. Entonces romper hasta llegar a la unidad mínima de romper en partes menores. Em, y acá entonces es interesante ir viendo cómo él define la ética y lo que él propone, porque si podemos partir de la ética como la propone él, podemos ir construyendo arriba de eso otros criterios para situaciones más específicas, pero ahí tenemos una base de lo que él propone como ética, y de esa ética puedes decir, bueno, puedo adoptar también la ética de Descartes, por ejemplo, porque la ética que propone Aristóteles, como dije, es bastante amplia y anacrónica, que no se vuelve vieja porque él trata como no define cosas al detalle, como por ejemplo lo hace Descartes cuando habla que, bueno, la duda es el método, pero no llega a dudar hasta el extremo. Eh, o Kant, que viene y pone acá
la religión separada o los criterios para definir la ética separada de lo que se puede conocer. Y esto lleva al camino contrario a este, que serían las decisiones basadas en datos. Y con eso quedo como, esto me parece que es bastante el contexto que uno puede tener al momento de pensar si quiere o no vivir y tomar las decisiones basadas en datos o no. Y también cuando otra persona diga que solo toma sus decisiones basadas en datos, entender la nuance que muchas veces suele haber en relación a que uno lo dice como si eso lo hiciera mejor de alguna manera, poniéndole un valor moral. Pero acá, la verdad que abdicar de hacer las cosas de una cierta manera o no admitir que al final lo que uno hace es mucho como dice Descartes, de que mientras yo no tenga certeza de algo, voy a seguir haciendo como es la convención, y percibir que elegir las decisiones basadas en datos hace que en la práctica no se tome conciencia de la mayor parte de las cosas que uno hace y que termina siendo como adoptando cosas que no se toma conciencia, porque si el único criterio es que sea basada en datos, la mayoría de las cosas no tienen datos con valor estadístico para esa toma de decisión basada en datos. Entonces es como cerrar el ojo, darle vuelta a la cara a la mayor parte de las acciones que tiene en el cotidiano para, para vivir. Y en vez de buscar una ética que sea amplia y que mínimamente se sirva de fundamento, de base, se apega a esto. Se apega a esto y actúa muchas veces simplemente por hábito en relación a todo lo demás. Para mí que esa decisión está mucho más propensa a tener remordimientos y arrepentimientos y así. Como no me parece una buena estrategia para que uno esté en paz consigo mismo en base a las decisiones que haya tomado, usar esas decisiones basadas en datos. Espero que te haya gustado. Si te interesa, podemos, si les interesa, podemos ver de agendar para seguir leyendo este libro y así puedo ir comentando más o menos qué es lo que está diciendo, porque tiene una manera de hablar que si uno no lo estudió antes, suena tipo, suena a griego, suena a algo que uno no entiende de primera, ¿no? A veces hay que leerlo más de una vez para entenderlo. Nada, creo que era esto lo que quería decir y nos vemos en el próximo video.